Hoy estamos en el último día de lo que la tradición conoce como Semana Santa, ¿verdad? ¿Saben cómo se le suele denominar al día de hoy en la tradición? El domingo, el domingo de resurrección, ¿cierto? Y en esta Semana Santa estuvimos conmemorando la pasión de Cristo, o sea, todo lo que se relaciona con la entrada de Jesús a Jerusalén, la cena del Señor, la última cena del Señor, el camino hacia la cruz, que es lo que se conoce como Via Crucis, que nosotros lo pronunciamos junto, pero que en realidad es Via Crucis, o sea, vía a la cruz. Y también recordamos la crucifixión y la resurrección de Jesús. Esta celebración, que es recordar justamente todo este proceso de pasión de Cristo, comienza con el Domingo de Ramos y justamente termina hoy el Domingo de Resurrección. Y resulta que para muchas personas esta semana y sobre todo los hechos que estamos recordando representan diferentes cosas. Para algunas personas estas circunstancias o estos acontecimientos representan verdaderos hechos que ocurrieron, que tienen un sustento, y para otros simplemente es una tradición religiosa, para otros simplemente es una leyenda que de hecho aquí en nuestra ciudad es considerada como un patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes percepciones del tema. Pero como hijos de Dios, nosotros abrazamos todos estos acontecimientos como una verdad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nuestra fe cristiana no es un salto al vacío, sino es una convicción que se sustenta en hechos reales y en situaciones que ocurrieron en la historia. Y también nuestra fe cristiana es una mezcla de estos hechos históricos junto con una experiencia personal que es cómo Dios toca el corazón de cada uno, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas, la parte histórica, ese sustento verídico de nuestra fe, ese Jesús que vino en realidad, que murió, que resucitó, más esa experiencia espiritual del Espíritu Santo en nuestro corazón en conjunto, nos dan esa fe que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, nuestra fe cristiana, quiero comenzar diciendo esto, es una fe que tiene un sustento histórico, ¿sí? Es una fe no solamente histórica, sino también comprobable. Y a manera de introducción les voy a leer muy rápidamente un pasaje de Lucas 1, del 1 al 4, y dice lo siguiente: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lucas introduce su evangelio diciendo: muchos contemporáneos, testigos oculares, han escrito sobre estas cosas. Y el mismo Lucas dice que él ha querido por sí mismo investigar y también escribir un relato fiel, ¿sí? Para que puedas estar seguro, refiriéndose a Teófilo, de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, tenemos una fe que es histórica y que es comprobable. Y hay por lo menos tres credenciales que validan nuestra fe. La primera credencial, es el impacto de la vida de Jesús en las personas. O sea, cuando nosotros miramos la vida de los hijos de Dios, indiscutiblemente hay algo diferente en estas personas. Hay algo que se proyecta desde lo espiritual y pasa a lo físico y a lo emocional que ha hecho Jesús en las personas. Entonces, esa es una evidencia que no la podemos negar. Hay un impacto del Espíritu Santo en el corazón, en las vidas de las personas. Hay una transformación, y eso a lo largo de toda la historia. Hay un segundo punto, una segunda credencial, que son las profecías de Jesús cumplidas en la vida de Jesús, que nos dan certeza de la veracidad de nuestra fe. Y hay un tercer punto, que es la resurrección de Jesús, quizás el aspecto más trascendental de todos, la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Listo? En este tema
he querido enfocarme en el punto 2. Vamos a hablar de algunas profecías cumplidas en la vida de Jesús que nos afianzan en nuestra fe como una fe de nuevo, comprobable, histórica, no como un salto al vacío, sino como una fe sustentada en evidencias. Entonces, lo que quisiera que Dios obrara en nuestros corazones en este tiempo son dos cosas. Primero, que nos ayudara a fortalecer nuestra fe y nuestras convicciones. ¿Cuántas veces de pronto no tenemos una conversación con alguna persona y de pronto nos cuenta alguna percepción filosófica o histórica y como que nos tambaleamos, ¿cierto? Entonces, lo primero que quisiera es eso, que pudiéramos tener uno de tantos puntos para fortalecer nuestra fe, nuestras convicciones, entendiendo que estamos hablando de hechos reales. Y segundo, que recordemos y también que interioricemos la obra de Cristo en la cruz. Ya está terminando una Semana Santa, pero no sé cómo cada uno de nosotros la vivió. Si fue una semana de descanso, de vacaciones, o si de pronto aprovechamos la temporada para en realidad recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces vamos también a interiorizar esa obra de Cristo en la cruz. Y con este contexto, a este tema le he denominado está vivo. ¿Sí? Si ustedes toman nota, este tema se llama está vivo y nuestro pasaje central es Isaías 53. ¿Sí? Les contaba que vamos a estarnos enfocando en esas profecías cumplidas de Jesús y lo vamos a estar haciendo a través de Isaías 53. Entonces, lo que vamos a hacer es un paralelo, ¿sí? Vamos a ir estudiando Isaías 53, vamos a ir estudiando su significado, qué quiso decir Isaías en ese tiempo con estas profecías, y vamos a ir haciendo un paralelo con el Nuevo Testamento para mirar de qué forma se cumplieron estas profecías. ¿Listo? Entonces, busquemos porfa Isaías 53. Listo. Antes de leerlo, vamos a aprender un poquito de algunas cosas impresionantes de este pasaje. Isaías 53 es quizás la más grandiosa de todas las profecías mesiánicas. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de ese Jesús que iba a venir, pero Isaías 53 es una de las más especiales, ¿sí? Esta profecía Isaías la escribió aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciera. Entonces es impresionante porque desde ahí ya comenzamos a ver algo particular, cómo alguien escribe 700 años antes de que una persona nazca, muchos hechos que como lo vamos a ver ahorita se cumplieron tal cual con Jesús. Y no es la única, ¿no? No es la única profecía, Isaías 53. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos más de 300 profecías similares a esta en otros libros. Entonces, cuando comenzamos a evaluar eso en conjunto, más de 300 profecías y un hombre que nació 700 años después y que las cumplió todas, entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que hay algo sobrenatural. Han intentado calcular la probabilidad de que estas profecías se cumplieran así por azar, como decir, ah, nació una persona y por casualidad las cumplió todas. Y hay un estadista que se llama Peter Stoner que intentó calcular eso y él llegó solamente a 8 eventos. En probabilidad, el número de eventos está relacionado con esa probabilidad final. Si entre más eventos posibles tú tienes, la probabilidad es más pequeña. Entonces, Peter Stoner llegó a calcular solamente 8 de las supuestas, no supuestas, sino de las, como de ese supuesto más bien de que por azar alguna persona las hubiera cumplido, y él con 8 ya llegó a un número tan cercano a cero que dijo, bueno, ¿para qué seguimos calculando? Entonces es impresionante a nivel de estas profecías cumplidas cómo tenemos una convicción, sí, una certeza de ese Dios que vino, que se hizo hombre y que es quien dijo ser, ¿sí? Dios encarnado en la persona de Jesús. Entonces, vamos a estar leyendo Isaías 53 y viendo cómo esta profecía se cumple en Jesús. Entonces, yo la voy a leer aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías 53. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?
Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿A quién se les parece la persona a la cual se están refiriendo aquí? A Jesús, ¿cierto? Indudablemente. Y esto fue escrito 700 años antes de que Él viniera. Impresionante, ¿verdad? En el versículo 1, y vamos a comenzar a hacer ese paralelo, se nos dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? En la versión tradicional nos dice, ¿quién, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cierto? Resulta que a pesar de esta y de otras profecías, solo unos pocos reconocerían a Jesús en su aparición. Como les mencionaba, esta es una de tantas profecías. Sin embargo, a pesar de todo, solo unos pocos iban a reconocer a Jesús cuando viniera, ¿sí? Y esto lo podemos ver en textos como el que nos leyó Mar cuando estábamos en el tiempo de ministración, que es Juan capítulo 1. Vamos a buscarlo, por favor, en los versículos del 9 al 12. Entonces, en la versión tradicional dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, ¿cierto? Entonces, aquí se van cumpliendo esas profecías que estamos leyendo. Solo unos pocos en realidad reconocieron a Jesús en su aparición, ¿sí? E incluso el mundo en general tampoco recibe a Jesús por completo. Nosotros lo podemos ver hoy en día, aunque Él es la luz del mundo, aunque fue el creador hecho hombre que bajó a visitarnos, muchos no creen en Él, ¿verdad? O sea, aún hay una resistencia. Entonces, ni en su momento los judíos lo reconocieron, que fueron específicamente a los que quiso revelarse Dios, a ese pueblo de Israel, ni ellos, ni en el futuro nosotros, como ya hablando del mundo en general, tampoco al 100% recibimos a Jesús. Entonces ahí se cumple esa frase de ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y aunque el Mesías no fue reconocido por el mundo, sí era observado en detenimiento por Dios. Y es lo que vemos en el versículo que sigue, el versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Aunque el mundo no se había fijado en Jesús, el Padre desde los cielos sí estaba mirando cada paso del Señor Jesús
y estaba organizando, ordenando todas sus situaciones, sus obras, todo lo que él venía a cumplir aquí en la tierra. Y en ese mismo versículo 2 nos da un detalle importante y es que Jesús se manifestó en una condición humilde, que es parte de la razón por la cual en el versículo 1 logramos entender que no lo recibieron como esperaban. ¿Qué sucedía? Que el pueblo judío esperaba recibir un Mesías como rey, esperaba recibir un libertador, un salvador, pero ellos lo interpretaban no desde el sentido espiritual, sino desde el sentido físico. Claro, estaban en ese tiempo bajo la opresión romana, entonces su expectativa era que se levantara un Mesías, rey, que devolviera el reinado a Israel, que echara fuera a los opresores, que les devolviera a ellos la paz y la tranquilidad que habían tenido muchos años atrás. Entonces, esa era la expectativa de los judíos. Pero, como dice el versículo 2, Jesús, ¿sí?, vino de una forma humilde, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Entonces, como ellos estaban esperando un hombre de la realeza para que los liberara y no llegó de esa manera, entonces les dificultó el acercarse a él. Sin embargo, esto también es una forma en la que Dios nos muestra que a Cristo solo lo conocemos por el corazón, por el Espíritu. Es decir, la identidad verdadera de Jesús solo se conoce a través del Espíritu, a través de ese discernimiento. Porque cuando lo miraron ellos, miraron simplemente un hombre y lo desecharon porque él mismo decía o hacía entender que era el Mesías, pero no llenaba sus expectativas. Entonces lo desechaban. Sin embargo, los que tuvieron ese discernimiento espiritual para entender que no era lo aparente, lo físico, que no era ese rey material que los venía a liberar, sino que iba más allá, que trascendía ese aspecto físico, sino que llegaba al espiritual, y los que entendieron que los liberaba era del pecado, y los que entendieron que los salvaba era del infierno y que les regalaba vida eterna, fueron los que de verdad conocieron a ese Jesús. Entonces Jesús vino de una forma muy humilde y vemos el cumplimiento en los evangelios. Sabemos la historia de Jesús, sabemos cómo vivió, trabajó con su padre en carpintería hasta que comenzó a hacer su ministerio público, ¿sí? Y no vemos en la Biblia que se nos hable de un Jesús que haya querido valerse como de esa posición de Dios hecho hombre para, no sé, mandar, humillar, para ponerse encima de los demás, sino que vino en una actitud de siervo, ¿sí? Y su humildad la vemos a lo largo del Nuevo Testamento. La vemos lavando los pies de sus discípulos, vemos su humildad insistiéndole a un Pedro que no lo quería bautizar, pero sometiéndose a esa ley, vemos su humildad en eso. Vemos su humildad incluso en cómo trataba a las personas más desfavorecidas de la época. Curiosamente, hoy en día en algunos espacios quizás académicos o de pensamiento se suele tildar a la Biblia como machista, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que quien verdaderamente comenzó un movimiento de reivindicación de la mujer fue Jesús. Cuando en la Biblia, cuando las mujeres eran despreciadas, Él le dio su lugar. Cuando en la Biblia solamente los hombres tenían un estatus de autoridad, como lo vamos a ver más adelante, a las primeras a las que se le apareció Jesús fue a las mujeres, que de hecho culturalmente en ese tiempo era como una especie de contradicción, porque si se hubiera querido como manipular este mensaje e inventar una historia, lo más creíble era que se le aparecieran a los hombres, pero se le apareció a las mujeres justamente para reivindicar eso y como una muestra también de ese amor y de esa igualdad en dignidad que todos tenemos como personas. Entonces, ese Jesús humilde, contracultural, fue el que visitó a ese pueblo judío, no ese rey que esperaban ver. Pero, ¿qué pasó con ese hombre humilde que vino a visitarnos, que vino con un propósito muy claro y era morir por nuestros pecados? ¿Qué pasó con ese hombre? En el versículo 3 de Isaías 53 nos dice lo que hicimos nosotros.
fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Isaías vio por adelantado el odio y el rechazo que la humanidad iba a tener hacia Jesús, hacia el Mesías. Y este Mesías, como lo vemos en este pasaje, no solamente sufrió por abuso exterior, es decir, no solamente sufrió por esas personas que lo atacaban, que lo querían incluso matar, sino que también sufrió una aflicción interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de los que él quería salvar. O sea, él vino directamente, específicamente a salvar a un pueblo. Imagínense ustedes que los que tienen hijos, ¿no? Que hagan un sacrificio así impresionante por darle alimento a sus hijos, estudio, educación, y el muchacho, pues no, muy sí señor, se va de la casa, se gasta el dinero, se gasta la matrícula del semestre y quizás se va de viaje por un mes con los amigos. O sea, ¿qué les quedaría a ustedes en el corazón, no? O sea, una aflicción, sentido de ingratitud, dolor. Y eso pasó a una escala muchísimo más grande con Jesús. Él vino a salvar específicamente a las personas. Nosotros le dimos la espalda, lo despreciamos, lo rechazamos. Entonces, fue terrible lo que la humanidad hizo, lo que nosotros como humanidad hicimos con Jesús. Y vamos a ver Mateo 23:37 para hacer el paralelo en el Nuevo Testamento. Miren, cuando en este punto, el subtítulo aquí en mi Biblia dice Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice Jesús, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? O sea, ahí estaba hablando un Jesús dolido. O sea, recuerden que la Biblia también es muy resumida en lo que transmite, ¿no? Pero detrás de esas palabras hay mucho. O sea, allí vemos un Jesús dolido que vino, como dice acá, como la gallina busca a sus pollitos para unirlos. Sin embargo, no solamente no se dejaron reunir, sino que atacaron a Cristo, lo crucificaron. Entonces, aquí vemos cómo se van cumpliendo esas palabras, ¿sí? Israel también tuvo una gran aversión, o sea, un gran rechazo hacia Jesús y una falta de respeto hacia Jesús. No solamente es que rechazaron su mensaje, porque tú puedes estar en desacuerdo con algo, pero aparte de eso, cometieron una falta de respeto hacia Jesús. Y puede parecer como algo vano o como muy trivial, pero imagínense en ustedes faltarle el respeto al que ha creado el universo. O sea, ¿qué puedes recibir como castigo de eso? O sea, el que ha creado el universo y tú le estás faltando el respeto, lo estás tratando como lo peor, lo estás humillando, lo estás menospreciando, lo estás despreciando. En el versículo 4 de Isaías 53, que es nuestro pasaje principal, miren lo que nos dice. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Entonces, miren cuál fue la respuesta de Jesús al desprecio que nosotros le dimos. Miren que a pesar de lo que Él recibió de nosotros, Él siguió adelante con su plan, que era específicamente morir por los pecados de la humanidad. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. En este pasaje se habla en el lenguaje hebreo en un tiempo que se conoce como pretérito profético, o sea, es como un pasado que hace referencia al futuro. Por eso aquí se está diciendo en pasado, fueron nuestras debilidades las que Él cargó como si hubiese sido un evento pasado, pero en realidad se estaba haciendo referencia a un evento futuro. Entonces, esto estaba
aquí escrito porque Isaías estaba dando a entender que ese Mesías sufriría las consecuencias del pecado de los hombres. ¿Y cómo lo vemos cumplido esto en el Nuevo Testamento? En Mateo 8 del 16 al 17, en este mismo Mateo que estábamos hace un momento, Mateo 8 del 16 al 17, podemos ver el cumplimiento de esas palabras. Lo voy a leer aquí rápidamente. Mateo 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren que allí el mismo Mateo está citando este mismo libro de Isaías del que estamos hablando, haciendo como ese match, dando a entender que era el cumplimiento de esas palabras. Recordemos que la enfermedad en la humanidad es el resultado del pecado. Cuando el hombre cayó, el hombre antes de la caída era inmortal, pero luego de la caída, después del pecado, cuando Adán y Eva fallaron, el hombre ahora fue mortal. Luego entró la enfermedad a ser parte de la naturaleza humana. La misma tierra vivió consecuencias. Entonces, la enfermedad es un resultado del pecado, ¿sí? Entonces, Dios o Jesús más bien no vino aquí a la tierra a morir y a resucitar por nuestras enfermedades. No es como la interpretación correcta, ¿no? Pero digamos que como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz, también nos sana nuestras enfermedades, ¿sí? Él vino aquí a morir por nuestra alma, por nuestro corazón, por nuestra salvación, para rescatarnos. Y como consecuencia de eso también, Él en su misericordia sana nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades, escucha nuestras oraciones. Y lo curioso es que los judíos estaban supremamente convencidos, como lo dice en el versículo 4, que él estaba muriendo por sus propios pecados. Dice allí, y pensamos, Isaías 53:4, para que no lo pierdan, ¿sí? Que ese es nuestro pasaje principal. Isaías 53. En el 4 al final dice, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Curiosamente, los judíos trasladaban esas cosas que le estaban pasando a Jesús como si fueran responsabilidad de él, ¿sí? Pero la Biblia es muy enfática en que Cristo era inocente y eso es lo que nos dice el versículo siguiente, el 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea, qué increíble que Dios armó este plan para que nosotros no tuviéramos que pasar por lo que Cristo hizo. Este versículo 5 específicamente habla sobre la sustitución de Jesús o la expiación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos que estar pagando el precio de nuestros propios pecados, ¿sí? Teníamos que estar sufriendo, tendríamos que estar siendo castigados por Dios, pero lo que hizo Dios fue colocar un sustituto, que era Jesús. Entonces, imaginen todo el pecado de la humanidad a lo largo de los siglos, ¿qué tanto puede llenar esa copa de la ira de Dios? Entonces, lo que hizo Dios no fue derramar esa copa encima de Edward, sino reunir toda esa maldad, todo ese pecado de toda la humanidad a lo largo de los siglos, de toda la historia, y esa copa de la ira la derramó sobre Jesús. Entonces, por eso allí nos dice la Biblia que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, dicen en esta versión de aquí. En la otra versión tradicional dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, los pecados que usted tiene hoy en día, los pecados que ha cometido a lo largo de sus 20, 25 años, 30 años máximo, ¿verdad? De vida, todos esos pecados ya los conocía Jesús. Todos esos pecados ya los conocía Jesús desde el pasado. Entonces, a mí me gusta
pensar esto como que en realidad quien llevó a Cristo a la cruz no fueron los judíos o los romanos, o quien mató a Cristo en la cruz no fueron esos clavos ni esa tortura, sino que lo que llevó a la muerte a Jesús fueron mis propios pecados. Y así con los pecados de cada uno de nosotros. O sea, si sumáramos todos nuestros pecados, todo eso fue lo que en realidad murió Cristo, porque Él vino específicamente a morir para darnos salvación y limpiarnos de esos pecados. Si no hubiera pecado en el mundo, esa obra de Cristo no hubiera sido en realidad necesaria. Pero como éramos humanos, falibles, pecadores, ¿sí? Depravados, como en alguna parte de la Biblia nos llama por nuestro pecado, fue necesario que Cristo muriera en la cruz para que todos esos pecados de nosotros no pesaran sobre nuestra cabeza, ¿sí? Porque si no tendríamos nosotros que pagar. Y la Biblia nos enseña que esa paga es muerte y que es una muerte espiritual eterna y es una vida en el infierno. Es muy crudo, muy difícil de asimilar y quizás muy controversial, pero es lo que hay. Dios creó el universo, Él hizo las reglas, no nosotros, y así funcionan las cosas. El Señor ha determinado para la humanidad un plan, ¿cierto? Nosotros como humanidad somos un proyecto fallido y lo que quiere hacer Dios con nosotros es volvernos a restaurar, ¿sí? De lo que pasó en esa caída, de toda esa fractura, de todo ese pecado, de toda esa distancia que se abrió entre el hombre y Dios. Dios lo que quiere es volvernos a restaurar, que ese proyecto fallido vuelva a estar bien, nos quiere restaurar, pero también hay unas consecuencias eternas para bien de nosotros o para mal de acuerdo a lo que nosotros decidamos, ¿sí? Con Cristo nosotros tenemos esa vida eterna, pero sin Cristo no tenemos la vida. Entonces, si llegamos a presentarnos delante de Dios cuando Él nos pida que le entreguemos su vida y tengamos que pararnos frente a Él a rendir cuentas, si no tenemos a ese abogado de nuestro lado, pues vamos a tener que pagar esas cuentas por nuestro propio cuerpo, ¿sí? O sea, nosotros mismos vamos a tener que pagar esa deuda y será con un castigo eterno. Pero lo maravilloso de esto es que no tenemos por qué llegar a ese punto, ¿sí? O sea, la buena noticia es que no es necesario que usted y yo esperemos a ese punto y paguemos en una eternidad de sufrimiento por todo nuestro pecado. No es necesario. Cristo ya lo hizo. Por eso Él acá de nuevo nos está diciendo, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y más adelante, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea, Él ya sufrió y sufrió muchísimo por amor a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Recibir ese regalo, abrir nuestras manos, acercarnos a Dios, arrepentirnos de corazón y decirle, Señor, perdóname, quiero recibir ese regalo, ayúdame a vivir para ti, escribe mi nombre en el libro de la vida y colocando nuestra fe en Él, el Señor nos regala ese milagro de la salvación. Y ya continuando con el versículo 6 en adelante, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. No sé si se dan cuenta de algo, y es que se están repitiendo en estos pasajes las cosas. Y si se dan cuenta, en el que sigue, en el 7, de nuevo, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. ¿Qué vemos acá? Hay un énfasis intencional para hacernos notar que es algo realmente importante. Cuando la Biblia te está repitiendo varias cosas, ¿sí? En un texto es porque Dios quiere hacer énfasis en esto. O sea, es un llamado de atención como, bueno, o sea, préstale atención a esto y nos lo dice, nos transmite el mismo mensaje, pero diferentes palabras, ¿cierto? Y de nuevo aquí nos está recordando eso, que Él fue muerto a causa de nosotros y que fue oprimido y tratado y todo por amor a nosotros. En el 7 ya nos dan otro detalle y es que no dijo ni una sola palabra. Dice luego, como cordero fue llevado al matadero
y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Eso se cumplió en Jesús? Pregunto, les pregunto, ¿cierto? Y lo podemos ver en pasajes como Primera de Pedro 2:23. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Primera de Pedro 2:23. Pedro, y recuerden que Pedro fue un hombre que caminó con Jesús, fue uno de los muchos testigos oculares, no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Y miren lo que nos dice Pedro acá, él nunca pecó y jamás engañó a nadie, no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces Jesús fue literal como un corderito al matadero, como un cordero indefenso. O sea, siendo él el rey del universo, se despojó de toda esa gloria, se hizo no solamente humilde, sino que se humilló hasta lo sumo, como dice la palabra de Dios. O sea, Jesús tocó fondo con la humanidad para mostrarnos su amor, ¿sí? O sea, no podía caer más bajo y lo hizo por amor a ustedes y a mí. La primera humillación fue hacerse hombre, como el Dios, creador del universo, se va a despojar de su gloria para hacerse semejante a una criatura imperfecta para más, ¿sí? Primera humillación. Y luego dejarse tratar como se dejó tratar, con tanta humillación, dejarse torturar como lo torturaron y estar dispuesto a soportar todo eso por amor. Entonces, ahí está ese Cordero de Dios, por eso ese es uno de los títulos que se le conoce a Jesús, como ese Cordero de Dios, fue como un corderito al matadero, ¿sí? No dijo ni una palabra, no puso resistencia, se dejó entregar porque sabía que esa era la misión que había cumplido, que había venido a cumplir, que Dios le había encomendado. 8. Isaías 53:8. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Otra vez recordándonos que nosotros, mejor dicho, somos de lo peor, o sea, lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. O sea, Dios en este pasaje, esto nos lo ha repetido tantas veces que ojalá y nos quede en nuestro corazón. Somos un pueblo rebelde, somos pecadores, y a causa de nosotros Cristo murió en la cruz para darnos una esperanza, una salvación, una vida eterna. Y Jesús, desafortunadamente también, tuvo una muerte vergonzosa. Los romanos crucificaban a los peores criminales y aparte lo pusieron al lado, rodeado de dos ladrones, o sea, como para confundirlo ahí entre, sí, lo peor. Entonces, aparte de todo, también la muerte de Jesús fue muy vergonzosa. Y en el versículo 9, Isaías 53:9, dice, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y ustedes recuerdan en dónde fue sepultado Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este señor que lo sepultó? José de Arimatea. José de Arimatea separó un lugar especial para Jesús, era un hombre rico, fue y preparó una tumba para Jesús y allá lo sepultaron. Aquí se está cumpliendo esa profecía también del Nuevo Testamento. Y ya para ir concluyendo, miren lo que dice el versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. O sea, ¿cómo ven ustedes esa frase? Y en la otra versión, en la tradicional, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. O sea, Dios quiso quebrantar a Cristo. Dios quiso, como dice acá, oprimirlo, aplastar a Cristo, ¿sí? Dios quiso que Jesús sufriera eso que sufrió porque era necesario, ¿sí? Por amor a nosotros. Vamos a buscar otro pasaje que nos complementa muy bien este de aquí y que está
Mateo 26, 39. Miren lo que dice aquí Jesús. Él se adelantó un poco más, está hablando de Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Perdón, lo leí mal. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, ¿se acuerdan de esa copa que yo les hablaba, de esa copa de la ira de Dios? En pocas palabras, Cristo le estaba diciendo al Padre, Padre, o sea, si es posible, quita eso de mí, o sea, no me permitas pasar por eso, porque el mismo Jesús sabía todo lo que esto significaba, ¿sí? Y miren lo que dice ahí en el versículo 38, Jesús dice, Mateo 26, 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Que por cierto, luego los encontró dormidos, ¿no? Qué tristes, qué amigos, ¿no? Uno pasando por una situación así y los otros que se quedaron dormidos. Pero el punto aquí es, miren la tristeza, miren el dolor de Jesús, miren su corazón, ¿sí? Miren todo lo que él sufrió, o sea, no fue para nada fácil, o sea, Jesús sabía lo que le esperaba, o sea, sabía el dolor, la tortura, la humillación y todo lo que tenía que sufrir por esa humanidad, pero al final dijo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y al final el Padre tomó su decisión, se hizo su voluntad y derramó esa copa de la ira sobre Cristo y ya conocemos la historia. Pero lo bonito de todo es que al final Cristo dice unas palabras muy impresionantes en Juan 19:30 y es consumado es, ¿sí? Consumado es. Busquemos allí Juan 19:30. Dice, este pasaje nos habla de la muerte de Jesús, ¿sí? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, cuando Cristo dice consumado es, dice listo ya. O sea, sufrí, pasé las duras y las maduras, pero consumado es. Hice la voluntad del Padre, entregué mi vida y Jesús ya sabía, como dice uno, ¿no? Que ahí ya lo que venía era de bajada. O sea, ya él iba a resucitar y a estar con el Padre. Pero en ese punto, cuando Cristo dice consumado es, él cumplió el papel, cumplió la obra de Dios, ¿sí? Perfeccionó ese plan de Dios. ¿Y por qué les estaba hablando de esto? Porque en Isaías 53, en el versículo 10, nos dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Ahí se estaba cumpliendo esto, ¿sí? Y en el versículo 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Como una persona que aquí en Isaías está diciendo que murió por la rebelión y luego dice que luego verá todo lo que logró. ¿Cómo sucede eso? Que una persona que está muerta luego puede ver algo. La resurrección. Aquí no se nos está hablando literalmente, pero podemos inferir esa resurrección necesaria para que se cumpliera con el versículo 11. Es decir, que ese Mesías que fue muerto por la rebelión del pueblo, luego iba a resucitar para ver todo lo que se había logrado a través de su sufrimiento, ¿sí? Y en el versículo 12 nos dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y ahí ya podemos ver que cuando Cristo murió y resucitó, Dios le dio un lugar de honor. Cristo hoy en día está sentado a la diestra de Dios y allí se cumple esa profecía también. Cristo hoy tiene un lugar de honor en el cielo. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de Cristo, de Jesús? Nos dice también que Jesús está por encima de toda autoridad, ¿cierto? Entonces allí cierra ese pasaje y cierra esta profecía con esa ascensión de Cristo y con ese lugar que Dios le da en los cielos a Jesús.
Entonces, aquí nos enfocamos en estudiar este pasaje y pudimos ver cómo a través de Isaías 53 todas esas profecías se iban cumpliendo en Jesús, ¿sí? Y quiero animarlos a que podamos descansar en Dios, que tenemos un Padre que en verdad nos ama, un Dios que se ha preocupado tanto por nosotros que entregó a su Hijo. Y quiero que pensemos en ese Jesús que sufrió por nosotros, ¿sí? En ese Jesús que sufrió en esa cruz por nosotros y que le digamos en nuestro corazón a Dios gracias. Que no seamos como esos hombres ingratos que le dieron la espalda a Jesús a pesar de todo lo que él había hecho por ellos, sino que le digamos a Jesús gracias y que le digamos perdóname, porque al final él murió por nuestros pecados y que le pidamos a ese Jesús que nos ayude a tener una relación con él y que nos regale la vida eterna que él ofrece.